Ya solo por aquí me puedo desenmascarar, ¿verdad? Fácilmente nos mandan otro predicador un día con una máscara de esta. Muy contento, hermanos, de estar por acá compartiendo con ustedes. Veo que solamente algunos engordamos en la pandemia. Muchos de ustedes están muy hermosos y hermosas. Que Dios les bendiga mucho. Hoy lo que vamos a hacer es mirar en la palabra de Dios un pasaje de la Escritura que nos habla de creación, nos habla de relación con Dios, nos habla de prueba para el hombre o por lo menos de preparación de la prueba para el hombre, pero en el cual yo quiero que usted y yo meditemos en algunas aplicaciones que podemos tomar para imitar a Dios como padres. Y esa meditación la vamos a tener aquí en Génesis capítulo 2. Comenzando desde el verso 7. Génesis 2:7. Vamos a leer primero la porción completa y luego vamos a comenzar a meditar a manera de introducción en algunas ideas generales. Dice Génesis capítulo 2, verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno, y allí hay también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón, este es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Hidekel, este va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las habría de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y a toda ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones al ser leída. Una porción que probablemente usted ha escuchado muchas veces. Y antes de abordar esta porción de la Escritura, quiero que nosotros estemos claros en algunas situaciones acerca de la interpretación bíblica. Cuando usted aborda la Biblia, usted tiene que tener un sistema de interpretación con el cual usted va a trabajar. ¿Por qué? Porque es necesario nosotros conocer cuál es el mensaje que está aquí. No podemos simplemente leer y cada cual interpretar lo que entiende o lo que le parece que es este mensaje. Y quisiera que pensemos en 3 métodos de interpretación. De los 3 que vamos a mencionar, hay uno que es el que nosotros utilizamos y el que nosotros creemos que es el apropiado al abordar la Escritura. Primero les voy a decir 2 que entendemos que no son apropiados. Y voy a mencionar esos 3 porque los 2 inapropiados son muy populares y muy conocidos.
El primero que quiero mencionar es el método dogmático. ¿Cuál es el método dogmático de interpretación? Bueno, usted toma este pasaje de la Escritura y su iglesia, su denominación o su grupo tiene un dogma, una enseñanza que es la que define qué es lo que dice aquí. Ese método de interpretación es principalmente utilizado por la iglesia popular, por la iglesia católica, donde hay un colegio cardenalicio que es quien define las doctrinas de la iglesia, y todo lo que la gente encuentra en la Escritura tiene que pasarlo por el sedazo de ese dogma, de ese colegio cardenalicio. Dios nos libre a nosotros como creyentes, ¿verdad?, de llegar a este punto. Nosotros sabemos que muchas veces hay maestros de la Escritura que nosotros queremos beatificarlo. Y entonces todo lo que encontramos en la Escritura queremos moverlo a través de ese filtro. Entendemos que es un método incorrecto porque entonces coloca la veracidad de la Escritura sopesada a la decisión de un hombre. Y por eso creemos que no es el correcto. El otro método que es muy popular, principalmente en las iglesias carismáticas o pentecostales, es el método alegórico. ¿Cuál es la forma de trabajar en el método alegórico? El método alegórico de interpretación trata de colocar significados o decir que las palabras que se dicen son ilustraciones de cosas. Por ejemplo, en el verso que hemos leído se habla de que había un río que salía del huerto y que eso se dividía en varios brazos. Entonces, cuando usted lee eso, usted dice, bueno, si nos vamos al lenguaje natural, estamos pensando en un río y estamos pensando en 4 brazos de ríos que se dividen como conocemos que son los ríos. El método alegórico es atrevido y comienza a decir, bueno, quizás el río no es un río, sino que representa una fuente inagotable que surge desde el Edén. Y luego esos 4 brazos son diferentes alimentaciones que Dios da al mundo. En resumen, el método alegórico es peligroso porque cualquier pasaje de la Escritura puede decir cualquier cosa, lo que se imagine el que está leyendo. Por eso es probable que usted ha escuchado a gente hablando de algunos pasajes de la Escritura y usted dice, oye, pero ¿qué es lo que esta gente está diciendo? Porque el método alegórico es muy peligroso. Ahora, el método que nosotros utilizamos y el que recomendamos es el método gramático, histórico, literal. ¿Por qué? Porque esta porción se escribe en un lenguaje original y tenemos que conocer sus detalles para profundizar en la porción, porque se escribió en un momento histórico y en un contexto histórico y nos narra una situación que está pasando y de manera literal nos describe lo que Dios quiere que nosotros conozcamos. ¿Por qué decimos que este método es el más seguro? Bueno, en un ejemplo práctico para el día de hoy, si por ejemplo yo le dijera a usted la oración, la operación fue un éxito, eso puede tener muchos significados, depende del contexto. Si estamos en una clínica y decimos la operación fue un éxito, pensamos que nos estamos refiriendo a una operación médica. Ahora, si estamos en un aula y hay un profesor de matemática resolviendo una ecuación y dice que la operación fue un éxito, quiere decir que usted encontró el valor de esa variable, ¿no? Si usted está en una obra de ingeniería y se dice que la operación fue un éxito, entonces usted dice, bueno, pues entonces terminamos con el trabajo de hoy. Ese elemento que se estaba, qué sé yo, preparando o vaciando, en el caso que fuera concreto, colocando, quedó bien. Entonces, para usted saber qué significa la oración, la operación fue un éxito, usted tiene que tener un contexto, tiene que tener un significado gramatical y una literalidad de lo que está ocurriendo en ese momento. Varón, pero ¿por qué usted dice todo esto antes de comenzar a ver lo que estamos viendo? Los primeros capítulos de Génesis son utilizados y son movidos de los sistemas de interpretación que normalmente utilizan las iglesias fundamentales, las iglesias bíblicas como la nuestra. Las iglesias bíblicas normalmente utilizan el método literal, gramático, histórico de interpretación, no utilizan otro. Pero ¿qué pasa? Con los primeros capítulos de Génesis y con los también últimos capítulos centrales de Apocalipsis, mucha gente se ve atentado a cambiar el sistema de interpretación y a decir, bueno, aquí como se está hablando de que Dios abrió
tomó una costilla del hombre, hizo una mujer. Se está hablando en el capítulo 3 que una serpiente se está comunicando con la mujer. Entonces, tenemos que ver si hay algún símbolo. El problema es que cuando la palabra de Dios nos muestra un símbolo, nos muestra una alegoría, nos muestra una imagen o una representación de algo, con claridad nos dice que lo está haciendo. Por ejemplo, si usted toma la profecía y en la profecía le dice que hay una bestia que tiene 7 cabezas, luego viene una explicación de eso. Y dice, esta bestia simboliza un reino y las cabezas son 7 reyes. Entonces usted sabe ahí que no es que hay, como muchas veces uno ve dibujado, ¿verdad? Un dragón extraño con 7 cabezas, sino que es una representación y el mismo texto te lo dice. Ahora, ¿qué pasa con Génesis en sus primeros capítulos? No hay ningún indicio de que aquí algo sea alegórico, de que algo sea una ilustración, sino que esto es puramente lo literal que ocurrió y Dios nos permitió conocerlo a través de su siervo Moisés. ¿Qué está pasando en el capítulo 2 de Génesis? El capítulo 2 de Génesis, como anoche mencionábamos en el encuentro con los jóvenes, nos muestra el detalle de lo que ya se había narrado en el capítulo 1 que pasó el día sexto. El día sexto se nos dice que Dios creó los animales, pero también creó al hombre. Y aquí el capítulo 2 nos da el detalle de ese día sexto, cuáles cosas ocurrieron. Y evidentemente que en el sentido teológico, el capítulo 2 de Génesis nos ayuda a darnos cuenta de cuál era la relación que Dios tenía con el hombre y cuál era el ambiente que Dios había preparado para el hombre y para esa relación que él tenía con nosotros, podemos decir, a través de Adán originalmente. Y el capítulo 2 es el preámbulo de la prueba que encontramos en el capítulo 3. El capítulo 2 nos muestra las condiciones físicas en las cuales se encontraba el hombre al momento de comenzar a existir sobre la faz de la tierra. Y rápidamente nosotros nos damos cuenta de la grandeza y la bondad de Dios para con su creación. Porque nos damos cuenta de que Dios no tira al hombre a pasar trabajo. Usted sabe que hay gente que entiende que Dios es un despiadado, ¿verdad? Porque se pasa tanto trabajo en esta vida que la gente dice, oye, ¿cómo tú me dices a mí que Dios es bueno si uno nace aquí para pasar trabajos y vicisitudes? Bueno, el que dice eso no ha visto Génesis capítulo 2. Porque en Génesis capítulo 2 nos damos cuenta de cuál es el lugar original que Dios preparó para el hombre como el ser especial creado para administrar toda esta creación. Ahora, el ejercicio que quiero que ustedes y yo hagamos hoy es un ejercicio de aplicación de este verso en el sentido de nuestras responsabilidades como padres. Usted sabe que nosotros debemos de imitar a Dios, procurar parecernos a Dios. Y aquí nos damos cuenta de todas las cosas que Dios hizo con el hombre como su creación. Y creo que hay una aplicación interesante para nosotros aquí acerca de lo que debemos hacer como padres para con nuestros hijos. Esto en función de que ciertamente estamos ya bien avanzaditos en el mes de la familia. La primera sección que quiero que veamos es la que comienza en el versículo 8, ¿verdad? El versículo 8. Y vamos a leer algunos versos y luego vamos a anotar algunas ideas acerca de cómo Dios se comporta como padre y cómo lo podemos aplicar para nosotros el día de hoy. Dice el versículo 8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y luego el versículo 10 al versículo 14 nos muestra, no lo vamos a leer, pero yo les voy a decir lo que tenemos, nos muestra la riqueza que envolvía este huerto que Dios había plantado. Esto es sumamente interesante porque Dios ha dado vida al hombre, Dios ha creado al hombre y ahora se preocupa de suplir las necesidades de ese hombre que ha creado. Cuando Dios nos da a nosotros la gran bendición de ser padres, debemos procurar imitar a Dios en este sentido. ¿Qué hace Dios?
con el hombre? ¿Qué hace Dios con su creación, con su hijo, si podemos hablar en estos términos? Él crea un espacio especial para el hombre. Él plantó un huerto en Edén. Y es interesante pensar que ya la creación de por sí era, y aunque afectada por el pecado hoy, sigue siendo muy especial, sigue siendo muy hermosa, sigue siendo abundante en suplir todo lo que nosotros necesitamos. Sin embargo, Dios creó un espacio especial para el hombre que Él había formado, para el hombre que Él le había dado vida. Y creo que ahí tenemos una aplicación rápida para nosotros como padres. Es importante que si has recibido la bendición de ser hecho padre, de ser hecha madre, crees un espacio especial de cuidado y de atención para tus hijos. Tristemente nosotros nos damos cuenta que en ocasiones el hogar se convierte en un campo de batalla, se convierte en un espacio donde nadie está seguro, no quizás solamente por temas de violencia, que en ocasiones las hay, sino también por temas de otro tipo de violencia, que es violencia quizá verbal, violencia de falta de atención y de falta de cubrir las necesidades de las personas que tenemos a nuestro cuidado, que en nuestros casos, en el caso de los padres, son los hijos. Dios coloca al hombre en un lugar especial. ¿Y cómo era este lugar especial? Dice el verso 9 que Dios hizo nacer todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Una necesidad básica que debemos atender para nuestros hijos es su alimentación. Miren, hermanos, nosotros vivimos en tiempos peligrosos, en tiempos donde nadie quiere jugar el rol que le toca jugar. Muchas veces nosotros nos vemos tentados a darle al niño, a darle a nuestro hijo lo que él quiera. Y yo sé que el que tiene hijos, pequeños o grandes, sabe muy bien que si le diéramos al niño de comer lo que él quiere, es probable que en 2 o 3 días esté enfermo. Pero con tristeza tengo que decir que cada día más me encuentro con padres, aún dentro del pueblo de Dios, que a su hijo le dan no lo que el hijo necesita, sino lo que el hijo quiera. Este verso es interesante. No, ningún verso de la Biblia deja de ser interesante, pero este es interesante por la siguiente razón. Mire cómo dice. El verso dice que Dios hizo nacer de la tierra todo árbol y mire las condiciones de los árboles. Dice que eran deliciosos ¿a qué primero? A la vista y luego buenos para comer. Y ahí yo creo que hay algo interesante para nosotros aplicar. A veces uno dice, bueno, lo más saludable son las ensaladas. Pero como dijo un comediante que yo escuché una vez, dijo, oye, pero las ensaladas tienen que hacer un esfuercito también, ¿no? Lo más saludable son los vegetales, las ensaladas y cosas como esa, qué bueno, ¿no? Sin embargo, mire qué perfecto es Dios en su creación, que Él no solamente le da al hombre lo saludable, sino que le da cosas que son atractivas a la vista. ¿A dónde vamos con todo esto? Muchas veces nosotros quizás sí estamos preocupados por la alimentación correcta de nuestros hijos, imitando a Dios, o quizás simplemente porque lo aprendimos de nuestros padres, pero quizás hay un pasito adicional que podemos dar y es buscar la manera de hacer esa alimentación buena y saludable atractiva a la vista de nuestros hijos. Dios como Padre diseña un espacio especial donde se suplen las necesidades de ese ser que ha creado. Nosotros como padres, imitadores de Dios, debemos entender que nuestra responsabilidad primaria hacia nuestros hijos es crear para ellos un espacio de seguridad en el cual se suplan también sus necesidades. Ahora bien, siempre que hablo del tema de responsabilidad de los padres, anoto por ahí y trato de tener pendiente en la memoria el que tristemente nos encontramos aún en el seno de la iglesia de Dios con padres que entienden que solamente la comida es la necesidad para sus hijos, que no hay más necesidades. Y yo quiero aquí apelar a su memoria porque no lo vamos a leer. El último versículo de esta porción dice que Adán y su esposa estaban ¿de qué manera? Desnudos, ambos. Su condición de inocencia y de falta de pecado no hacía que ellos necesitaran ropa. Pero en el capítulo 3, luego de ellos pecar, cuando Dios aparece para caminar con ellos, ¿qué le dice a Adán?
escuché tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. ¿Por qué? Porque estaba desnudo. Ahora el hombre ahora tiene una necesidad y es la necesidad de ropa. Si Dios lo estamos tomando como nuestro modelo de padre, yo quiero decirle a usted, cuando el hombre tuvo necesidad de ropa, ¿quién le suplió esa necesidad al hombre? El mismo Dios. Ahora, si tu hijo hoy tiene necesidad de ropa, ¿quién debe cumplir y suplir esa necesidad para tu hijo? Eres tú como padre. Alguien puede decir que Dios, claro, Dios a través de ti como padre. No solamente la necesidad de los hijos es la necesidad de alimento. Los hijos necesitan, sí, los alimentos, los que ellos le van a ayudar a crecer, que tengamos el esfuerzo de hacerlo atractivo para ellos, pero también el vestido y, como vamos a ver ahora, la educación son parte primordial de lo que debemos hacer como padres. Luego, aquí hay una sección que quisiera mencionar porque se habla de la ubicación geográfica del Edén. Aquí Moisés dice dónde estaba el Edén. Aproximadamente. Dice que está al oriente del lugar donde él estaba escribiendo el libro de Génesis. Luego nos menciona algunos ríos de los cuales hoy todavía existen. Sin embargo, nosotros no podemos leer esta porción sin tener pendiente que después de lo que se narra aquí en Génesis capítulo 2 ocurrió una catástrofe global, que fue el diluvio universal. Entonces, muchas cosas cambiaron en la geografía, no solamente de Medio Oriente, sino del mundo completo en el diluvio. Y por eso hoy nosotros podemos entender el lugar aproximado del Edén, pero no pasar como inclusive tuve la oportunidad de ver hace unos años un documental de unas personas que andaban buscando el Edén, dónde estaba. No, la geografía del mundo ha cambiado después de la creación y no hay manera de encontrar este lugar. Ahora, quiero que usted y yo nos movamos ahora al versículo 15. Dice el versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Yo no sé si aquí lo he dicho, pues lo he dicho en muchos sitios. El dominicano tiene en su cultura una concepción equivocada acerca del trabajo, pues entiende que el trabajo es un castigo. Inclusive hay un poeta que dijo que Dios lo puso como castigo, un poeta popular. Pero no es verdad, porque en Génesis capítulo 2 no hay pecado, no hay castigo, no hay caída. Y Dios coloca al hombre en el huerto, en un lugar donde el hombre está protegido, en un lugar donde el hombre tiene la comida que necesita, en un lugar donde todo lo que el hombre ve como tesoro, piedras preciosas y demás, forma parte del entorno natural de este huerto. Sin embargo, Dios coloca al hombre en este lugar y lo manda a trabajar y a guardar el huerto para que lo labrara y lo guardase. El trabajo forma parte del esquema que Dios ha diseñado para el hombre desde el principio. El trabajo no es ningún castigo. Ahora, si vamos a aplicar esta sección del trabajo a nuestra vida como padres, ¿cómo lo vamos a hacer? Tristemente, muchas veces nosotros lo que tenemos en nuestro ADN cultural se lo pasamos a nuestros hijos. ¿Cuándo reciben nuestros hijos trabajo en la casa? Cuando se portan mal. Entonces les vamos enseñando a los niños que el trabajo es ¿qué cosa? Un castigo. Y eso es un error. Porque aquí en Génesis 2, Dios no le está diciendo al hombre, mira, como tú no obedeces, yo te voy a poner a trabajar. No es eso lo que Dios le está diciendo. Dios le está mostrando al hombre que él tiene que realizar actividades productivas en su tiempo. En estos días se está hablando mucho acerca del trabajo infantil. Y quisiera pensar un poquito en ese concepto. El trabajo infantil, lo más directamente hablando, la explotación infantil es una desgracia. Que un niño tenga que dejar de estudiar, que un niño no tenga tiempo para realizar sus actividades propias como niño, de aprender, de compartir, aún de jugar con los demás, porque está trabajando, es una desgracia.
Y es una pena y es una vergüenza para sociedades como la nuestra. Ahora bien, el niño desde pequeño tiene que aprender a trabajar en la casa. Lo que pasa es que nosotros muchas veces confundimos trabajo y empleo. Usted sabe que trabajo y empleo no es lo mismo, ¿no? Un niño no debe ser empleado. Ahora un niño tiene que trabajar. ¿Cuáles son los trabajos del niño en la casa? Los trabajos comienzan de manera sencilla. ¿Estás jugando? Tus juguetes van en un lugar apropiado. ¿Te cambiaste de ropa? La ropa sucia va en un lugar apropiado. ¿Te quitaste los zapatos? Los zapatos van en un lugar apropiado. Pero ¿qué es lo que ocurre en la familia moderna de hoy? La familia moderna de hoy tenemos algunos de los padres que anda corriendo detrás del niño, recogiendo todo lo que el niño va tirando. Y el niño aprende a no trabajar. El niño aprende a que las cosas hay que hacérselas y hay que buscárselas y hay que facilitárselas. Entonces, yo quiero que usted medite junto conmigo. Si nosotros no pasamos la vida entera haciéndole todo a nuestro niño, si no le damos responsabilidad de trabajo dentro de la casa al niño, si no le enseñamos que las cosas se hacen de una manera específica y va pasando el tiempo, cuando ese niño tenga 14 años, 16 años o 18 años, ¿crees que él se va a dedicar a hacer algo para ayudar a los demás? No. Probablemente quizás si consigue un empleo en el que reciba una remuneración y un pago por las cosas que va a hacer, él se va a esforzar, no por el trabajo, sino por el pago que va a recibir. Y ahí yo creo que tenemos una fuerte tarea pendiente. Mire, ya los míos van creciendo, el más grande ya tiene 16. Y con ese sí hay que coger lucha para que trabaje. No es algo sencillo, pero date cuenta que si quieres ser imitador de Dios, Dios desde el principio le dio trabajo al hombre. Lo trabajar. Ahora, ¿tú crees que el trabajo en el huerto del Edén era que el hombre estaba ahí levantando cemento o pasando trabajo? No, eran tareas. Inclusive los términos que se utilizan son interesantes. Para labrarlo, ¿no? Un huerto, un jardín, cuidar un jardín. Oiga qué trabajo, pero es un trabajo. Es una ocupación. Es una tarea. Eso no quiere decir que tú vas a poner, como nos tocó a algunos, ¿verdad? A llenar tanques infinitos de agua. A nosotros, a mi hermano y a mí, nos tocaba llenar tanques de agua y a veces se armaba una guerra en la casa porque tú ibas llenando el tanque y tu mamá lavando. Digo, oye, pero así no vamos a terminar nunca. Así nunca vamos a acabar. Entonces, cuando hablamos de trabajo, estamos diciendo de tareas y eso no tiene que ver con explotar al niño, sino con que el niño vaya entendiendo que hay tareas que se deben de realizar. Y esto conecta mucho con algo que viene más adelante. Ahora, atención al verso 16 y 17. Atención, mucha atención. Dice el verso 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Miren, más arriba se nos dice que Dios puso todo árbol agradable a la vista y bueno para comer en el huerto. Pero habían dos árboles que estaban en un lugar específico, en el centro del huerto. En el centro del huerto habían dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Retomando lo que decíamos al principio, eso no son representaciones ilustradas de nada. La Biblia dice que eran dos árboles, los cuales Dios utilizó de manera, ¿verdad?, soberana para probar al hombre. Hay gente que dice que si el árbol del conocimiento del bien y el mal es tal cosa. No, aquí nos dice que es un árbol. De hecho, Apocalipsis nos menciona de nuevo el árbol de la vida al final de los tiempos. Pero ¿por qué hablamos de esto? Aquí nos encontramos con algo interesantísimo. Dios coloca al hombre en un lugar de protección. Dios coloca al hombre en un lugar donde tiene su necesidad cubierta. Luego, Dios le asigna tareas específicas al hombre, un trabajo específico que iba a hacer. Pero aquí entonces Dios le da al hombre una brújula moral de lo correcto y de lo incorrecto.
Dios le dice, ustedes pueden comer todo lo que ustedes quieran, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerán, porque ese día van a morir. Dios le dice al hombre, le señala al hombre dónde está lo malo y le dice que no debe tomar de aquello que Dios le ha prohibido. Nosotros conocemos el desenlace triste de esta advertencia, ¿no? Donde Dios dice, de todo árbol pueden comer, pero después aparece Satanás y dice, con que Dios os ha dicho que ustedes no pueden comer de ningún árbol. Viene a desacreditar a Dios, Satanás. Eso es lo que él siempre hace, ¿no? Eso es lo que él hace, desacreditar a Dios y engañar, y después acusar al que había engañado. Pero mire qué aplicación tan hermosa para nosotros como padres. No es solamente suplir para nuestros hijos, no solamente encaminar a nuestros hijos en tareas del hogar, es que como padres también tenemos que enseñar a nuestros hijos lo que está bien y lo que está mal. No solamente en nuestra generación cada vez estamos más confundidos acerca de lo que es bueno y de lo que es malo, sino que estamos ocupados casi todo el tiempo en confundir más a nuestros hijos en lo que es bueno y lo que es malo. Ejemplos prácticos. Cuando nos movemos con un niño pequeño a la casa de un hermano, de un amigo, de un familiar, ¿es correcto que ese niño rompa un florero que fue regalado por la abuela de la esposa del familiar y ha estado guardado de generación tras generación en esa casa? ¿Es correcto que tu niño llegue y rompa ese florero? Yo hago la pregunta, pero yo espero que todos me digan que no. Pero ¿saben lo que está ocurriendo hoy? Que nadie, ningún padre, bueno, algunos lo hacen, digo ninguno porque es casi la generalidad, pero ningún padre quiere decirle a su niño lo que está mal. No queremos enfrentarnos a nuestros hijos con lo que está bien y lo que está mal. De hecho, muchas veces nos molesta cuando alguien corrige al niño en algo malo que está usando, que está haciendo. Por eso nosotros nos damos cuenta de que cada día más es un problema la participación infantil en muchos espacios. ¿Qué hacemos nosotros en la iglesia? ¿Cuál es el propósito de estar aquí reunidos en la iglesia? ¿No es adorar a Dios? ¿No es hablar acerca de Dios, anunciar su nombre, celebrar su resurrección como lo hicimos esta mañana? ¿Y por qué hay un niño corriendo en la iglesia? ¿Por qué? Entonces alguien dice, no, son muy duros con los niños. No, es que el niño tiene que saber que este es el lugar de adoración a Dios. Este no es el lugar de correr. Este no es el lugar de jugar. Este es el lugar de adorar a Dios. Y eso lleva un proceso, ¿no? Yo he visto padres que a veces quisieran como ahogar el hijo para que no hable. No estamos hablando de eso. Es un proceso en el cual el niño tiene que ir aprendiendo, no solamente la iglesia, cómo debe conducirse en los diferentes lugares donde está. ¿Qué ha pasado con nosotros? Yo le voy a decir qué ha pasado con nosotros. Cuando digo nosotros, digo República Dominicana, porque es el entorno que conozco. Como sociedad, hace ya unos buenos años que nosotros hemos ido educando a los niños diciéndoles que ellos pueden hacer lo que ellos quieran. ¿Y sabe lo que está pasando ahora con los muchachos de 14, 16, 18 y 20 años? Que están haciendo lo que ellos quieran. Eso es. Porque a ellos no se les ha enseñado otra cosa. Entonces a ellos no les importa el lugar donde están para hacer o decir cualquier cosa. Pero date cuenta que no es la manera en la que Dios trabaja con el hombre. El hombre tiene claramente definida una brújula moral en el huerto del Edén. ¿Qué era lo único malo que había en el huerto del Edén? Tomar del fruto del conocimiento del bien y del mal. Ahora, mira qué interesante, mira qué interesante. ¿Qué pasó en el capítulo 3? ¿El hombre tomó o no tomó del fruto? Tomó del fruto. ¿Qué hizo Dios como padre? Le dijo qué cosa, que eso estaba mal y las consecuencias. El día que tomaras de él, ciertamente morirás.
El hombre luego decidió tomar el fruto y hasta hoy la humanidad arrastra con una muerte que, como vimos en esta mañana, solamente Cristo por su obra en la cruz logra reconciliarnos con Dios. Ahora, ¿a dónde vamos con esto? Nosotros no somos responsables de cómo al final nuestro hijo decida vivir. Esa no va a ser nuestra responsabilidad. Ahora, nosotros somos responsables de enseñarle al niño lo que está bien y lo que está mal. De formarles. De darle un criterio, ya en nuestro caso bíblico, acerca de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Pero ¿sabes qué pasa? Que esto implica mucho trabajo. Eso implica mucho compromiso. Es más fácil pasarle la mano por la cabeza al niño y decirle, mi hijo, estate quieto, ven, vamos a sentarnos aquí. Es más fácil. Es más difícil nosotros sentarnos a explicar cuando los niños están en la edad del por qué. Todo el que tiene niños de más de 5 años pasó por ahí. Que usted empieza a decirle la cosa y ya después del quinto por qué ya usted quiere como coger un camino con ese niño. Pero ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero es necesario hacer ese trabajo del por qué. El niño tiene que estar consciente de esta brújula moral. Miren, a veces uno ve estos temas y uno cree que estos son temas de noviembre, ¿verdad? Temas de noviembre, temas de actividades de pareja. Sin embargo, la sociedad, por lo menos la sociedad dominicana, adolece de no investigar a fondo muchos de los casos que ocurren. Nosotros tenemos un serio problema de hombres que están matando a su pareja y su expareja, ¿no? Y adolecemos de nosotros identificar cuáles son los procesos que llevan a ese desenlace. Porque, por ejemplo, yo sé que ustedes conocen el caso de un señor que hizo un crimen múltiple con una familia y ya el otro día se dispuso de su vida. Entonces, tristemente, ese caso ya se resolvió. El matador está muerto, se resolvió el caso. Tenemos que investigar qué ha ocurrido con eso y qué ha pasado en esa familia y qué pasó en la familia de ese asesino que le llevó a entender que él tenía derecho de disponer de la vida, no solamente de su esposa, sino de la familia de su esposa. ¿Por qué le digo que estos son temas que no son solamente de pareja y de mes de la familia y demás? Porque lo que está destruyendo nuestra sociedad es la descomposición que ocurre en la familia. Y el eje central de la descomposición en la familia es que los padres modernos no queremos corregir a nuestros hijos. No queremos decirle a nuestros hijos lo que está bien y lo que está mal. De hecho, los mismos profesores en la escuela, no sé si hay algún profesor aquí, los mismos profesores en la escuela tienen el problema de que los padres no quieren que le corrijan a sus hijos. Entonces a mí me ha tocado ver a padres que van a quejarse con el maestro porque el maestro le corrigió a su niño, que le corrigió su bebé, que no se puede corregir. Y esa es la forma en la que se descompone una familia y esa es la forma en la que se descompone una sociedad. Y luego cuando nosotros tenemos una sociedad violenta, cuando nosotros tenemos una sociedad corrupta, entonces queremos inventarnos de que leyes, de que para meter gente presa y leyes de, óigame, después que el palo está dado, después que el crimen está hecho, las leyes son correctivas. La situación comienza en la familia. Y un niño que crece sin ley en su hogar, va a crecer sin ley en el barrio y sin ley en la sociedad. No le va a importar la autoridad. Ya suficiente debilidad tienen nuestras autoridades en su actuación particular, histórica, para nosotros fortalecer eso, dejando fuera de nuestra crianza la brújula moral. Dios le coloca al hombre con claridad lo que está bien y lo que está mal. Pero no se termina ahí el trabajo que Dios está haciendo con el hombre. Verso 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él.
¿Qué está pensando Dios al tener al hombre aquí? Él está pensando, ahora vamos a hablar de Dios con la majestad y la profundidad de Dios. Dios está pensando en su diseño, en lo que Él ha diseñado, ¿no? Y que está en proceso. No es que aquí Dios dice, ay, pero mira, el hombre está solo. No. En su narración celestial, Él dice, no es bueno que el hombre esté solo. Yo le voy a hacer ayuda idónea, pero ese es un plan que ya Dios tenía en su conocimiento infinito y eterno. Ahora, mire, siempre me gusta subrayar porque alguien me hizo ver esto. ¿Qué hace Dios entonces con el hombre? Mire qué interesante. Todo esto pasa el mismo día, el día 6. Ya Dios ha dicho en el verso 18 que va a ser una ayuda idónea, una compañía, un complemento para el hombre. Pero entonces, ¿qué pasa? Mire qué interesante. En el verso 19, Dios trae todos los animales y se lo trae a Adán y le dice, ve poniéndole nombre a esos animales, ve trabajando, nombrarlos. Interesante, ¿no? Puntualizar que nombrar los animales implica la superioridad, la autoridad de Dios, del hombre, perdón, por encima de los animales. Ahí Dios está estableciendo el orden de la naturaleza. Es el hombre el principal. Es el hombre el principal en la naturaleza. Y esos son temas que también después tenemos que tratar. Porque hoy hay gente que le da primacía a los animales o a las plantas por encima del hombre, ¿no? Aquí Dios trae los animales al hombre. Pero para no perdernos en ese paréntesis, el hombre comienza a interactuar con los animales. Y aquí, ¿por qué digo que me gusta ver lo que Dios está haciendo? Porque a veces nosotros decimos que cuando Adán comienza a ver los animales, ve que hay un caballo y una yegua, hay un toro y una vaca, hay un gallo y una gallina, y Adán empieza a decir, pero aquí como que falta algo entonces, porque yo estoy solo. Eso lo decimos a manera de ilustración para los niños. Pero hay mucho desierto en eso. Yo no sé cuántos de ustedes tienen una mascota. No sé cuántos de ustedes tienen un perrito, un gato, un pez, lo que sea. No sé qué interacción hay con los peces, pero hay gente que le gusta. Usted llega a tener un vínculo con una mascota, ¿verdad? Nosotros tenemos un perrito en la casa que es como si fuera otro niño en la casa. Un miembro más de la familia. Ahora yo le pregunto, la interacción con su perro o con su gato, con su mascota, ¿podrá en algún momento ser la misma interacción que con una persona? Nunca. Nunca. Mire que el perro mío habla prácticamente. Ese habla. Dice y hace cosas que uno se sorprende. Pero usted sabe cuál es el problema. Que él prácticamente habla, pero no habla. Prácticamente habla, pero no habla. Entonces, cuando Adán comienza a ver la creación, él se da cuenta que él no tiene con quién interactuar de una manera profunda. Él puede interactuar con los animales, pero no igual que con un igual que él. Y lo que Dios hace aquí en estos versos es que le permite al hombre ver su necesidad. Ya Dios ha decidido crear a la mujer. Mire qué interesante es eso. Ya eso de la ayuda idónea Dios lo ha decidido, pero deja a Adán que camine solo un rato. A ver si es bueno, ¿no? Le permite ver su necesidad. Y cuando él mira su necesidad, entonces Dios trae la solución a esa necesidad. Y ahí creo que hay una aplicación también para nosotros como padres. Señores, nosotros tenemos que dejar que nuestros niños vean algún tipo de necesidad. Las cosas han cambiado mucho en nuestra sociedad. Las cosas han ido avanzando. Independientemente de que a algunos les vaya económicamente mejor y otros vayan quizá un poquito menos acelerados en la economía, yo quiero traer a la memoria de los más grandecitos cómo eran las cosas antes. Yo llegué a verla de lejos porque yo estaba pequeño. ¿Cuántos pares de zapatos tenía una persona antes? Un par de zapatos. Uno.
Y tú estás diciendo 2 porque tú estás contando los tenis. Unos zapatos y los privilegiados tenían unos tenis. A algunos les tocaba hacer deporte con sus zapatos. Ahora yo le pregunto, los que tienen niños más pequeños, de 4 años hacia abajo, ¿cuántos zapatos tiene su niño? Las cosas han cambiado. Y eso no es tema de que estamos mejores, que ahora hay más facilidad para conseguir las cosas que antes. Pero ¿qué ha pasado con esto? Pero los niños de nosotros no saben lo que es esperar algo. Ellos no saben lo que es necesidad de nada. Aquí le voy a compartir algo personal. Me cuenta mi esposa y sus hermanas, usted sabe que el hermano Erasmo es mi suegro, que cuando ellas necesitaban unos zapatos, a veces el hermano Erasmo tenía los zapatos por ahí guardados, pero la ponía a orar. Decía, no venga, ore, pida por los zapatos. Entonces ellas hacen a manera de chiste, dicen, oye, pero qué abusadores, papi. Teniendo los zapatos guardados nos ponía a orar. Sin embargo, ¿cuál era el propósito del don cuando hacía esto? Que ellas entendieran que había una necesidad y que esa respuesta a esa necesidad la tenía Dios. Sin embargo, ahora nosotros somos para nuestros hijos el genio de la lámpara. Yo no sé si usted ha visto la historia de Aladín. El genio de la lámpara aparece a cumplir los deseos de aquel que abrió la lámpara. Muchas veces nosotros para nuestros hijos somos el genio de la lámpara, donde nuestro niño nos pide lo que sea. Y eso es así, mire, apareció. Dios permite que Adán vea su necesidad. Él tiene ya previsto la mujer, pero él deja que Adán vea esa necesidad. Es necesario que nosotros dejemos madurar y crecer a nuestros hijos. Y entrando ya en la parte final, entonces nos encontramos que parte del diseño de Dios para el hombre, o la culminación del diseño de Dios para el hombre, es cuando él se va a encontrar con su complemento, que es su esposa. Y yo me pregunto, usted que está criando como padre, ¿usted está consciente que está formando el esposo de alguien o la esposa de alguien? ¿Está usted consciente de eso? A nosotros los dominicanos varones, a los padres varones, hay una gran preocupación que nos cruza siempre por la mente. ¿Quién es el hombre que va a casarse con mi hija? Es una cosa, es un dolor de cabeza, Antonio. ¿Cuál es el hombre que va a venir a llevarse a esta muchacha en un par de años? Y vamos contando los años. Sin embargo, si somos sinceros, en mi caso particular, si soy sincero, hay una pregunta que muchas veces uno no se hace. Ese hombre de 16 que yo tengo, ¿cuál es su comportamiento y cómo yo lo estoy formando para que trate a una joven en el futuro? La verdad es que muchas veces no tenemos en nuestra conciencia que en la formación de un niño estamos formando un esposo y estamos formando una esposa para el futuro. Y ahí volvemos atrás. Ahí volvemos atrás. El niño necesita saber que hay tareas en la casa. Entonces tú, mujer, tú querida hermana, que pasas tanto trabajo con este varón, que no hay manera de que te ponga los zapatos en sitio. Si tienes un hijo varón, ¿sabes qué tienes que hacer? ¿Cuál es tu deber? Enseñarle a tu hijo para que sea mejor esposo que el que ya te tocó y tienes que seguir con él. Que las tareas de la casa son del hombre también. Este no es un modelo social, es un modelo bíblico. Dale trabajo a tu niño, al varón. El varón tiene que fregar también. El otro día se me armó una revolución feminista en la casa. Se me armó una revolución feminista porque mi varón hace oficios. Recoge cosas, barre cosas, pero no friega. Y se me plantó la segunda mía, yo no sé si eso siempre es así. La segunda ya es abogada, fiscal, investigadora. Y el otro día va y me dice, papi, yo quiero saber por qué que Ale no friega en esta casa. El papá, que es muy sabio, le dio la respuesta que el papá da. ¿Tú sabes cuál es la respuesta que da el papá, verdad? Pregúntale a tu mamá. Cuando el papá no tiene una respuesta, se sale de abajo de un camión. Pregúntale a tu mamá.
Pero al final tenemos que entender esto. Estamos formando un esposo, aunque sea un niño pequeño, aunque sea un adolescente, estamos formando un marido. Entonces estamos preocupados quizá por la violencia que vemos en la sociedad, pero tú tienes un niño ahí. Que tu niño sea diferente a la violencia que está viendo afuera, porque mañana será un marido. Que tu niña como esposa sea diferente a los modelos equivocados que tiene la sociedad, porque mañana será una esposa. Pero ¿sabes el error que nosotros seguimos cometiendo? Que tenemos un príncipe en la casa y una princesa, ¿no? Entonces ese príncipe no sabe lo que es ayudar con nada, ni atender a nadie. Y esa princesa tampoco. Yo la estoy formando para que le aguante cosa a nadie, porque es una princesa. Entonces, esa es la forma en la que estamos criando, esa es la forma en la que estamos nosotros formando, la manera en la que estamos formando, y eso produce en un futuro casi inmediato situaciones en el matrimonio. Más de una princesa. Demasiada princesa. Mire lo interesante, y eso es algo que también hemos mencionado. A veces en el seno de nuestro hogar nosotros estamos formando el explosivo, la bomba que va a estallar mañana, porque tenemos un varón y una hembra. Y al varón le enseñamos que el hombre no tiene que hacer nada porque es hombre. Y a la hembra le enseñamos que no tiene que aguantarle nada a ningún hombre. Entonces después tiramos a esos dos muchachos a la calle. Estamos creando nosotros la situación del mañana. Cuando Dios está interactuando con el hombre originalmente, en su mente está su diseño de la esposa, del complemento, de la ayuda idónea, de la compañía que él necesita. Cuando nosotros como padres estamos formando a nuestros hijos, debemos tener pendiente que estamos formando un marido y que estamos formando una esposa. No quiero dejar de mencionar al final este hecho de la costilla. Bueno, que Dios tomó una costilla. Esto le choca a mucha gente. Mucha gente que dice, mira, por eso es que yo no puedo creer la Biblia. Pues ¿cómo tú me dices a mí que sacan una costilla y hacen una mujer? Pues yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces Dios tomó una costilla para hacer una mujer en la Biblia? ¿Cuántas veces? Una sola vez. ¿Y por qué pasó una sola vez? Porque aquí se está viviendo el proceso de creación. El proceso de creación es un proceso único e irrepetible, donde Dios, que es soberano y es todopoderoso, está diseñando, formando y haciendo funcionar las cosas de la manera que Él como soberano quiere. Y Él no quiso traerle a Adán algo ajeno a sí mismo. Y Adán se dio cuenta del mensaje. ¿Usted sabía? Adán entendió el mensaje de Dios inmediatamente. Porque él dijo, ella es hueso de mi hueso y carne de mi carne. O sea, ella es parte de mí. No es que el hombre tiene un origen diferente a la mujer y el hombre viene de tal sitio y la mujer de allá. El hombre de Marte y la mujer de Venus. No es así. Su origen es el mismo. La misma carne, los mismos huesos, la misma naturaleza. Y todavía hoy estamos peleando. Adán lo entendió de inmediato. Y dijo, bueno, yo soy varón, ella es varona, punto. Diferentes, pero iguales. Parece una contradicción, ¿no? Iguales con diferencia. Varón y varona. Así mismo suena en el original hebreo. Lo que él hizo fue cambiar el final del término. O yo soy el varón, esta es la varona, punto. Aquí estamos juntos. Y luego el verso 24, famoso, citado en la escritura por el Señor Jesucristo varias veces y por varios autores. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El matrimonio establecido por Dios como la base de la familia. Dice el verso 25, y con esta terminamos, que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Aquí no solamente quiero que pensemos en la desnudez física, sino que Adán y Eva no tenían nada que esconder hasta el momento en el que llegó el pecado.
No había nada que ocultar. No había una tentación en sí mismos, porque el pecado tenía que venir de afuera. Ahora, esto de estar desnudos, yo quiero que nos llevemos al final una aplicación para los esposos. Puedes estar desnudo frente a tu pareja, desnuda frente a tu pareja. Y alguien va a decir, varón, pero es por la mañana, no hablemos de esos temas ahora. Yo quiero que pensemos en el desnudo más allá de lo físico. Para decírtelo en términos claros y actual. Tu celular puede estar desnudo frente a tu esposa, sin clave o con la misma clave. Puede estar abierto. Tu correo electrónico, tu teléfono en sentido general, ¿no? Qué sé yo, accesos. Eso es interesante, ¿no? Porque, una vez más, como Adán y Eva no tenían pecado, no conocían pecado, no había nada que le avergonzara frente a su pareja. Esa es la forma en la que nosotros vivimos hoy con nuestra pareja. Quizás no sea la manera, pero aquí la Biblia dice que cuando dejamos papá y mamá y nos unimos a nuestra esposa y a nuestro esposo, comienza un camino. El camino de ser una sola carne. Y ese es un proceso que de manera consciente tenemos que llevar. Hermanos queridos, que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a darnos cuenta de que cuando tenemos una familia tenemos una gran responsabilidad. Que si queremos imitar a Dios, también en lo que tiene que ver con ser padre tenemos que imitarle. Y mirando aquí tantas caras jóvenes también, algunos que quizás todavía están en el proceso de noviazgo, próximo matrimonio, próximo noviazgo y demás, es necesario que vayas cultivando en tu corazón estas verdades para que después no te sorprendas y para que sepas que tenemos también como padre un modelo en nuestro Dios. Que Dios nos bendiga y que nos ayude a que su palabra nos edifique cada día y que nos demos cuenta de que como padre Dios proveyó un espacio de seguridad, un espacio en el cual estaban cubiertas las necesidades del hombre, le dio tareas específicas al hombre, le dio una brújula moral al hombre y le preparó también para el matrimonio, dejando que él viera sus necesidades, y nosotros no podemos hacer algo diferente con nuestros hijos. Que el Señor bendiga su palabra al ser leída y meditada en esta mañana. Amén.